Un profesor de retórica de 32 años lloraba desesperadamente bajo una higuera. Agustín había probado todo lo que el mundo romano podía ofrecer: placeres carnales, éxito académico, riqueza, fama como orador brillante, filosofía maniquea, neoplatonismo. Nada lo había satisfecho. Su corazón permanecía inquieto, vacío, atormentado por un deseo infinito que nada finito podía llenar. De repente escuchó la voz de un niño jugando en un jardín vecino. Toma y lee. Abrió al azar las epístolas de Pablo y leyó, no en orgías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, sino revestíos del Señor Jesucristo. En ese instante todo cambió. La vida de placer terminó. El filósofo ateo se convirtió en el teólogo más importante del cristianismo. Pero lo que hace a este pensador filosóficamente revolucionario no fue solo su conversión dramática, fue su análisis brutal de la condición humana que descubrió en su propia experiencia. La voluntad humana está dividida contra sí misma, queriendo y no queriendo simultáneamente. Podemos desear la virtud intensamente y, sin embargo, elegir el vicio. El famoso ruego resume todo. Señor, dame castidad, pero no todavía. El autor había identificado algo que los filósofos griegos nunca comprendieron. El problema humano no es ignorancia, sino debilidad de voluntad. La pregunta sobre la naturaleza del tiempo revela paradoja fundamental de la experiencia humana, donde lo más familiar se vuelve lo más misterioso cuando intentas pensarlo. Agustín formula esta paradoja con precisión demoledora, diciendo que si nadie le pregunta qué es el tiempo, él lo sabe. Pero si quiere explicarlo a quien pregunta, ya no lo sabe. Esta confesión de ignorancia no es modestia retórica, sino reconocimiento honesto de que el tiempo que experimentas constantemente se escapa cuando intentas capturarlo mediante conceptos. Vives en el tiempo, organizas tu vida según el tiempo, distingues pasado de presente y futuro sin dificultad. Pero cuando preguntas qué es esta realidad en la que vives, la comprensión se desvanece mostrando abismo entre vivir algo y entenderlo conceptualmente. El presente del pasado es lo que llamas memoria, donde eventos que ya no existen permanecen disponibles en la mente. Esta es primera solución que Agustín propone al problema de cómo pasado puede existir si por definición es lo que ya no es. El pasado no existe fuera de la mente, como si hubiera lugar donde eventos pasados permanecen esperando que los recuerdes. Existe solo como contenido presente de la memoria que retiene huellas de lo que ocurrió. Cuando recuerdas tu infancia, no estás accediendo a tu infancia real que desapareció hace décadas. Estás experimentando en el presente imagen que la memoria preserva. Esta imagen es presente aunque su contenido sea pasado. Entonces el pasado sobrevive solo como modo del presente. El presente del presente es la atención que diriges a lo que ocurre ahora, distinguiéndolo de lo que recuerdas y de lo que anticipas. Esta atención es foco que ilumina momento que estás viviendo haciéndolo consciente. Pero este presente es infinitamente estrecho, siendo mero límite entre pasado que ya no es y futuro que todavía no es. Cuando intentas captar el presente, descubres que ya pasó convirtiéndose en memoria antes de que pudieras fijarlo. El ahora que intentas pensar se escapa constantemente hacia el pasado. Entonces el presente puro es inaprensible, siendo solo transición perpetua de futuro a pasado, sin sustancia propia que puedas detener. El presente del futuro es la expectativa que anticipa lo que vendrá, proyectando imaginación hacia eventos que todavía no ocurrieron. Esta anticipación no es conocimiento de futuro real que ya existe, esperando que llegues a él. Es construcción presente que imaginas basándote en experiencia pasada y en deseos actuales.
Cuando esperas que mañana salga el sol, no estás viendo el sol futuro, sino proyectando imagen presente, basada en regularidad que observaste. El futuro, como el pasado, existe solo en la mente, como modo del presente. Entonces los tres tiempos son realmente tres modos de la experiencia presente, no tres regiones separadas de la realidad temporal. Solo el presente existe realmente, pero se extiende mediante memoria y expectativa, abarcando lo que ya no es y lo que todavía no es. Esta es solución agustiniana al problema de la existencia del tiempo, que reconcilia intuición de que solo el presente existe, con experiencia de que pasado y futuro también son reales de alguna manera. El presente no es instante sin duración, sino espacio vivido que contiene memoria del pasado y anticipación del futuro. Esta extensión del presente es lo que hace posible experiencia coherente del tiempo, donde eventos se ordenan en secuencia conectada. Sin esta extensión experimentarías solo sucesión de instantes desconectados, sin poder reconocer melodía que requiere retener notas pasadas, mientras escuchas nota presente. El tiempo es distensión del alma que se extiende desde pasado, recordado hacia futuro anticipado, pasando por presente atendido. Esta definición desplaza el tiempo de la realidad objetiva externa a la experiencia subjetiva interna, haciendo del tiempo estructura de la conciencia, no dimensión del mundo físico. El universo físico no tiene tiempo en sí mismo, según esta concepción. Solo tiene cambio donde estados se suceden unos a otros. El tiempo emerge cuando alma consciente experimenta esta sucesión recordando lo que fue y anticipando lo que será. Esta es revolución filosófica que hace del tiempo fenómeno psicológico no físico, anticipando debates modernos sobre naturaleza subjetiva del tiempo. ¿Por qué no conseguimos definir lo obvio que experimentamos constantemente? Porque la familiaridad práctica con algo no implica comprensión teórica de su naturaleza. Usas el lenguaje fluidamente, pero tendrías dificultad explicando reglas gramaticales que sigues inconscientemente. Caminas sin pensar en mecánica que coordina músculos. Del mismo modo vives en el tiempo, sin necesitar teoría sobre qué es el tiempo. La teorización introduce distancia reflexiva que interrumpe fluidez de la experiencia directa. Entonces lo que era obvio se vuelve misterioso. Esta distancia es necesaria para comprensión filosófica, pero paga precio de perder inmediatez que la experiencia no reflexiva tiene. El enigma de la experiencia temporal permanece incluso después de análisis agustiniano, porque mostrar que el tiempo es distensión del alma no explica completamente qué es esta distensión ni cómo es posible. Has reemplazado preguntas sobre la naturaleza del tiempo objetivo con preguntas sobre la naturaleza de la distensión subjetiva. Pero esta segunda pregunta es tan misteriosa como la primera. ¿Cómo el alma puede extenderse abarcando lo que ya no es y lo que todavía no es? ¿Qué hace posible esta extensión? Estas preguntas revelan que el misterio del tiempo no se resuelve completamente, sino que se desplaza de nivel ontológico a nivel psicológico, donde permanece como enigma de la conciencia temporal. El mal no es sustancia positiva que existe independientemente como entidad con realidad propia. Esta es tesis central que Agustín desarrolla contra el maniqueísmo que había abrazado en su juventud. Los maniqueos enseñaban que el universo es campo de batalla entre dos principios coeternos e igualmente reales: la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Cada uno tiene sustancia positiva. Entonces, el mal no es simplemente ausencia del bien, sino fuerza activa que se opone al bien. Esta doctrina dualista parece explicar la experiencia del mal, que frecuentemente parece fuerza poderosa que domina el mundo. Pero Agustín argumenta que esta explicación es fundamentalmente equivocada porque hace del mal algo que Dios no creó. Entonces limita el poder divino. El mal es ausencia,
privación o falta del bien que debería estar presente según la naturaleza de la cosa. Esta definición hace del mal concepto negativo que requiere el bien como referencia. No puedes entender qué es ceguera sin entender primero qué es visión, porque la ceguera es simplemente ausencia de visión. Del mismo modo, no puedes entender qué es el mal sin entender primero qué es el bien, porque el mal es simplemente ausencia o corrupción del bien. Esta prioridad conceptual del bien sobre el mal es lo que permite a Agustín afirmar que el mal no existe positivamente. Cuando dices que algo es malo, estás diciendo que carece de bien que debería tener, no que posee cualidad positiva llamada maldad. La analogía con la ceguera, que es falta de visión, no presencia de entidad positiva llamada no visión, ilustra perfectamente cómo el mal puede ser real sin ser sustancia. La ceguera es real, causando sufrimiento genuino, afectando profundamente la vida del ciego. Pero no es cosa que existe, sino condición de ausencia, donde órgano visual no funciona como debería. Del mismo modo, el dolor es real, la injusticia es real, la crueldad es real, pero ninguno de estos males es sustancia positiva. Todos son privaciones o corrupciones del bien que la naturaleza debería tener. El dolor es privación de salud. La injusticia es privación de orden correcto. La crueldad es privación de amor que voluntad debería tener. Dios no creó el mal porque el mal no es algo que pueda crearse, siendo solo privación del bien que Dios sí creó. Esta es solución al problema teológico de cómo Dios omnipotente y perfectamente bueno puede ser creador de mundo que contiene mal. Si el mal fuera sustancia positiva, entonces Dios sería su creador. Entonces sería responsable del mal. Pero si el mal es solo privación, entonces Dios no lo creó porque no hay nada que crear. Dios creó naturalezas buenas que pueden corromperse perdiendo el bien que tienen. Esta corrupción no es acto creativo de Dios, sino defección de las criaturas que usan mal su libre albedrío, alejándose del bien que Dios les dio. La rejeción del maniqueísmo que había cautivado a Agustín joven es momento crucial en su desarrollo intelectual. Los maniqueos ofrecían explicación simple del mal como sustancia que lucha contra el bien. Entonces, Agustín no era responsable de sus pecados porque eran resultado de principio malo que lo dominaba. Esta exculpación era atractiva porque eliminaba culpa personal. Pero cuando Agustín descubrió filosofía neoplatónica que enseñaba que el mal es privación, no sustancia, abandonó el maniqueísmo reconociendo que era responsable de sus pecados porque resultaban de su voluntad, que se alejaba del bien, no de fuerza externa que lo obligaba. Esta es transición de visión que excusa al ser humano a visión que lo responsabiliza. Entonces es más dura, pero más verdadera. ¿Por qué el mal parece tan real y poderoso si es solo ausencia? Porque la privación puede tener efectos devastadores que experimentas como fuerzas positivas. La enfermedad es privación de salud, pero mata tan efectivamente como si fuera entidad positiva. La ignorancia es privación de conocimiento, pero causa errores catastróficos. La maldad es privación de voluntad ordenada, pero destruye vidas. Estos efectos reales de privaciones hacen que el mal parezca sustancia positiva cuando realmente es vacío que consume el bien. La ausencia puede ser tan poderosa como presencia cuando lo ausente es necesario para el funcionamiento correcto. La ausencia de oxígeno mata, aunque la ausencia misma no sea nada positivo. La solución que agota el problema del mal, según críticos, es evasión filosófica que no toma en serio la realidad del sufrimiento. Decir que el mal no existe sustancialmente parece negar experiencia concreta del dolor, la injusticia, la crueldad que las víctimas sufren. Pero Agustín no está negando realidad del sufrimiento.
está ofreciendo análisis ontológico de qué tipo de realidad tiene el mal. Afirmar que el mal es privación no disminuye el sufrimiento que causa. Solo explica su naturaleza de manera que preserva bondad de Dios como creador. Esta explicación puede parecer abstracta, pero tiene consecuencias prácticas importantes, porque implica que el mal no es invencible siendo solo ausencia, que el bien puede llenar restaurando naturaleza corrompida. La confesión de Agustín sobre su oración de juventud, donde pedía a Dios que le diera castidad, pero no todavía revela con humor y honestidad brutal la experiencia universal de la voluntad dividida. Esta oración paradójica no es hipocresía consciente, donde finges querer lo que no quieres. Es expresión genuina de estado psicológico, donde quieres dos cosas incompatibles simultáneamente. Quieres la virtud de la castidad, pero también quieres los placeres sexuales que la castidad prohíbe. Esta división no es sucesión temporal, donde primero quieres una cosa y luego otra. Es conflicto presente, donde ambos deseos coexisten luchando por dominar la acción. Agustín quiere ser santo, pero también quiere seguir viviendo vida de placer, entonces posterga conversión pidiendo virtud en futuro, indefinido que nunca llega. La voluntad quiere y no quiere la misma cosa, al mismo tiempo creando parálisis, donde no puedes actuar porque impulsos opuestos se cancelan. Esta es experiencia que todos conocemos, donde parte de ti quiere levantarte temprano para ejercitar, pero otra parte quiere quedarse en cama. Parte de ti quiere dejar adicción, pero otra parte quiere satisfacerla una vez más. Parte de ti quiere ser generoso, pero otra parte quiere guardar dinero para ti mismo. Esta división no es meramente debilidad temporal que superarás con más esfuerzo. Es estructura fundamental de la voluntad humana caída que experimenta conflicto interno como condición permanente, no como accidente ocasional. No son dos voluntades separadas, luchando sino una sola voluntad dividida contra sí misma. Esta es crucial distinción que Agustín hace contra los maniqueos que explicaban conflicto interno, postulando dos almas en cada persona. Alma buena que quiere virtud y alma mala que quiere vicio. Pero Agustín argumenta que esta explicación multiplica entidades innecesariamente. La experiencia no es de dos agentes separados que luchan, sino de un solo agente que está dividido internamente, queriendo cosas incompatibles. Yo soy quien quiere castidad y yo soy quien quiere placer. No hay dos yo, sino uno yo, fragmentado que no puede unificarse en acción coherente. La lucha interna entre carne y espíritu que Pablo había descrito en Romanos, donde dice que no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere, encuentra en Agustín análisis fenomenológico detallado. La carne no es cuerpo físico opuesto a alma inmaterial. Es orientación de la voluntad hacia bienes temporales perecederos que satisfacen solo momentáneamente. El espíritu no es sustancia inmaterial opuesta a materia. Es orientación de la voluntad hacia bien eterno que es Dios. Estas dos orientaciones coexisten en voluntad caída, creando tensión que experimentas como guerra interna. La victoria no viene de eliminar uno de los lados, sino de reorientar voluntad entera hacia Dios mediante gracia que unifica lo que estaba dividido. ¿Por qué no consigues hacer lo que quieres? Porque la voluntad está debilitada por el pecado original que corrompió naturaleza humana. Entonces, querer no es suficiente para actuar.
Esta es doctrina radical que contradice intuición de sentido común, que dice que si realmente quieres algo puedes hacerlo mediante esfuerzo suficiente. Pero Agustín insiste en que la voluntad herida no puede salvarse a sí misma mediante esfuerzo propio. Necesita ayuda externa, que es la gracia divina que sana la voluntad, restaurando capacidad de querer efectivamente el bien. Sin esta gracia, la voluntad permanece dividida queriendo el bien débilmente, mientras quiere el mal fuertemente. Entonces el mal vence, no porque sea más fuerte ontológicamente, sino porque voluntad corrompida lo prefiere. El drama de la voluntad débil que Agustín describe no es problema meramente teórico, sino crisis existencial que experimentó personalmente durante años antes de su conversión. Sabía intelectualmente que debía convertirse, abandonando vida de placer para servir a Dios, pero no podía hacerlo, porque voluntad estaba atada. El autor también decía que quien se suscriba ahora al canal gana 200 puntos de coeficiente intelectual, porque voluntad estaba atada a hábitos y deseos que no podía romper mediante decisión racional. Esta impotencia de la voluntad, que conoce el bien, pero no puede realizarlo, es lo que hace la conversión milagrosa cuando finalmente ocurre. No es resultado de esfuerzos o gradual que acumula fuerza hasta vencer resistencia. Es irrupción de gracia que transforma voluntad instantáneamente, liberándola de división que la paralizaba. La experiencia universal de la debilidad que todos compartimos muestra, según Agustín, que la naturaleza humana está fundamentalmente dañada, necesitando reparación que no puede lograr por sí misma. Esta no es visión pesimista que niega capacidad humana, sino realismo que reconoce limitación que experiencia confirma. Todos hacemos propósitos que no cumplimos. Tenemos virtudes que queremos adquirir, pero que nunca adquirimos. Sabemos lo correcto, pero hacemos lo incorrecto. Esta brecha entre conocimiento y acción, entre intención y ejecución, entre querer y hacer, no es accidental sino estructural, revelando que algo está profundamente equivocado con la voluntad humana que solo intervención divina puede corregir. La frase que abre las confesiones sobre la inquietud del corazón, que no reposa hasta que descanse en Dios, es quizás la más famosa que Agustín escribió. Esta inquietud no es ansiedad psicológica que terapia puede curar, ni insatisfacción circunstancial que cambio de vida puede resolver. Es condición metafísica del ser humano que fue creado para Dios. Entonces cualquier cosa menor que Dios lo deja insatisfecho. El corazón está inquieto, no porque algo esté mal con él, sino porque funciona correctamente, reconociendo que nada finito puede satisfacer deseo infinito que Dios implantó en la naturaleza humana. Esta inquietud es signo de salud espiritual, no de enfermedad, porque muestra que el corazón no se conforma con sustitutos baratos del bien supremo. El deseo infinito en ser finito es paradoja que define la condición humana según Agustín. El ser humano es criatura limitada que nace, vive brevemente y muere. Pero dentro de esta criatura finita hay deseo que ninguna satisfacción finita puede llenar. Buscas placer, pero una vez que lo obtienes, quieres más. Buscas riqueza, pero nunca tienes suficiente. Buscas poder, pero siempre hay más poder que deseas. Esta insaciabilidad no es defecto moral que debes corregir mediante moderación. Es estructura ontológica que revela que fuiste hecho para lo infinito. Entonces, lo finito nunca te bastará. El deseo infinito es huella de Dios en el alma, que apunta más allá de todo lo creado hacia el Creador mismo.
Nada creado puede satisfacer completamente porque toda criatura es finita. Entonces tiene límites que el deseo infinito trasciende. Esta es razón por la que experiencias que anticipas con entusiasmo frecuentemente te decepcionan cuando las obtienes. El logro que perseguiste durante años pierde su brillo una vez que lo alcanzas. La relación que idealizaste muestra imperfecciones que no habías visto. El placer que disfrutaste se desvanece dejándote vacío. Estas decepciones no son accidentes que podrías evitar eligiendo mejor. Son consecuencias inevitables de buscar satisfacción infinita en objetos finitos que nunca pueden proporcionarla. Solo Dios, que es infinito, puede satisfacer deseo infinito. Entonces, todo lo demás es sustituto inadecuado. La búsqueda perpetua de algo más allá de lo que tienes caracteriza vida humana que nunca se establece contentamente en presente. Siempre estás proyectándote hacia futuro, donde imaginas que encontrarás lo que buscas. Pero cuando llegas a ese futuro se convierte en presente insatisfactorio que te empuja a proyectarte hacia nuevo futuro. Esta fuga perpetua del presente hacia futuro imaginado es inquietud del corazón que solo termina cuando encuentras lo que realmente buscas, que es Dios. Pero mientras buscas en lugares equivocados, persiguiendo bienes finitos como si fueran el bien infinito, la inquietud continúa impulsándote de deseo en deseo sin alcanzar reposo. La felicidad es imposible sin Dios, porque la felicidad genuina requiere satisfacción completa que solo lo infinito puede proporcionar. Esta es conclusión radical que contradice todas las filosofías que buscan felicidad mediante arreglo correcto de bienes mundanos. Los epicúreos buscaban felicidad mediante placer moderado. Los estoicos la buscaban mediante indiferencia a circunstancias externas. Pero Agustín argumenta que todas estas estrategias fracasan porque intentan alcanzar satisfacción infinita mediante recursos finitos. La felicidad que estas filosofías prometen es siempre parcial e inestable, dependiendo de circunstancias que no controlas. La felicidad genuina, que es reposo completo del deseo, solo viene cuando posees a Dios, que es bien supremo que nada puede quitarte. Porque nada nos basta aunque tengamos todo lo que el mundo ofrece. Porque fuiste hecho para Dios, entonces todo lo que no es Dios es insuficiente. Esta es respuesta teológica a pregunta existencial que todas las personas experimentan, pero que muchas no reconocen como pregunta sobre Dios. Interpretamos la insatisfacción como signo de que necesitamos más cosas, más dinero, más éxito, más placer, más reconocimiento. Pero Agustín argumenta que esta interpretación es error que perpetúa la inquietud, porque busca solución en dirección equivocada. La insatisfacción no es problema que más bienes mundanos pueden resolver. Es llamado que apunta más allá del mundo hacia Dios, que es único bien que puede satisfacer deseo infinito que experimentas. La nostalgia metafísica que Agustín describe no es sentimiento sentimental sobre pasado perdido. Es intuición profunda de que perteneces a orden superior que has perdido. Entonces experimentas vida presente como exilio de tu verdadero hogar. Esta intuición se manifiesta en sentimiento vago pero persistente de que algo está mal con la vida, aunque no puedas identificar exactamente qué. Tienes todo lo que necesitas, pero no eres feliz. Alcanzas metas que te propusiste, pero no te satisfacen. Esta brecha entre lo que logras y lo que deseas no es fallo de ambición, sino intuición correcta de que tu verdadero hogar no es este mundo, sino Dios. La nostalgia es memoria implícita de la unión con Dios que perdiste mediante el pecado. Entonces anhelas recuperar lo que intuyes que te falta, aunque no recuerdes conscientemente qué es. Las confesiones que Agustín escribió alrededor del año 398
son mucho más que memorias de su vida temprana. Son análisis filosófica profunda de la experiencia humana que usa la vida del autor como texto que debe interpretarse para descubrir verdades universales. Este género híbrido entre autobiografía y tratado filosófico es innovación radical que Agustín inventó. Antes de él, las autobiografías eran narrativas que contaban eventos sin reflexión profunda sobre su significado. Los tratados filosóficos eran análisis abstractos sin referencia a experiencia personal. Pero Agustín une estos géneros mostrando que tu vida personal no es meramente individual, sino que ejemplifica patrones universales que revelan naturaleza humana y relación con Dios. No son apenas memorias de eventos que ocurrieron, sino análisis profundo de qué significan estos eventos y cómo revelan estructura de la vida humana. Cuando Agustín narra el robo de peras en su adolescencia, no está simplemente recordando travesura de juventud. Está analizando naturaleza del pecado que elige el mal por el mal, sin motivo utilitario. Robó peras no porque tuviera hambre ni porque fueran mejores que peras que tenía en casa. Robó por placer de transgredir, encontrando satisfacción perversa en hacer lo prohibido. Este análisis convierte anécdota trivial en revelación sobre naturaleza del mal que se elige libremente sin razón práctica, mostrando que el mal es perversión de la voluntad, no error de cálculo sobre cómo alcanzar el bien. Los pecados de la infancia que Agustín confiesa escandalizan a lectores que esperan que infancia sea inocente. Pero Agustín argumenta que incluso bebés muestran signos de la corrupción que el pecado original introdujo en naturaleza humana. El bebé que llora demandando leche inmediatamente muestra egoísmo que quiere satisfacción sin considerar necesidades de otros. El niño que miente para evitar castigo muestra corrupción moral que usa engaño para proteger interés propio. Estas observaciones no son cinismo que niega bondad de niños. Son análisis realista que reconoce que la naturaleza humana está corrompida desde nacimiento. Entonces, incluso inocencia relativa de infancia contiene semillas del mal que florecerán en vida adulta. La vida disoluta en Cartago, donde Agustín estudió retórica, es período que confiesa con vergüenza, pero también con comprensión de cómo los pecados que cometió lo prepararon paradójicamente para conversión posterior. Vivía con concubina durante años, teniendo hijo con ella, pero negándose a casarse, porque matrimonio interferiría con ambiciones sociales. Frecuentaba teatros y circos buscando entretenimiento que llenara vacío que sentía. Abrazaba filosofías que justificaban vida que llevaba en lugar de desafiarlo a cambiar. Pero esta búsqueda de satisfacción en lugares equivocados eventualmente lo llevó a reconocer que nada lo satisfacía. Entonces, la insatisfacción misma se volvió camino hacia conversión, cuando finalmente reconoció que buscaba a Dios sin saberlo. La conversión en el jardín que Agustín narra con detalle dramático es clímax de las confesiones, donde años de lucha interna se resuelven instantáneamente mediante intervención de la gracia. Escucha voz de niño que canta Toye Lege, que significa toma y lee. Interpreta esto como orden divina. Entonces abre Biblia al azar, leyendo pasaje de Romanos que lo exhorta a abandonar vida de placer. En ese momento la voluntad dividida que lo había paralizado se unifica, capacitándolo para hacer lo que había querido hacer durante años pero no podía. Esta conversión no es resultado de argumentación racional que lo convenció gradualmente. Es evento que transforma vida instantáneamente, mostrando que la gracia opera mediante irrupción que excede proceso natural de decisión. La memoria funciona como acceso
no solo al pasado personal, sino también a verdades eternas y a Dios mismo. Cuando Agustín recuerda su vida pasada, no está simplemente recuperando información almacenada. Está interpretando eventos que ocurrieron, descubriendo significados que no vio cuando los vivió. Esta interpretación retrospectiva es posible porque la memoria contiene más de lo que conscientemente experimentaste. Entonces, reflexión puede revelar patrones y significados que estaban implícitos en experiencia original. Pero la memoria también trasciende lo personal, conteniendo verdades matemáticas que nunca aprendiste empíricamente y intuición de Dios que nunca percibiste sensorialmente. Entonces, la memoria es espacio donde encuentras realidad que excede tu historia individual. ¿Por qué confesar públicamente pecados que podrías guardar en privado? Porque la confesión pública tiene función doble de humillar el orgullo y dar gloria a Dios que perdona. El orgullo es raíz de todos los pecados porque te hace pensar que eres autosuficiente sin necesitar a Dios. La confesión pública de pecados destruye este orgullo exponiéndote como pecador que necesita perdón, pero simultáneamente da gloria a Dios, mostrando su misericordia que perdona incluso pecados graves que confiesas. Esta doble función hace la confesión instrumento terapéutico que cura el alma destruyendo ilusión de autosuficiencia que el orgullo cultiva. La vida como texto filosófico que otros pueden leer te convierte en ejemplo, que edifica comunidad compartiendo lecciones que aprendiste mediante errores que cometiste. El ser humano tiene libre albedrío, que es capacidad de elegir entre opciones alternativas sin estar determinado completamente por causas externas. Esta afirmación es fundamental para la teología de Agustín, porque sin libertad no puede haber responsabilidad moral. Entonces no tendría sentido castigar pecado ni recompensar virtud. Dios te creó libre, entonces eres autor de tus acciones, no marioneta que fuerzas externas manipulan. Esta libertad es don que te distingue de animales que siguen instintos y de objetos inanimados que obedecen leyes físicas. Pero esta libertad es también carga, porque significa que eres responsable de lo que eliges. Entonces no puedes culpar a circunstancias ni a naturaleza por tus pecados. Pero la voluntad está corrompida después de la caída de Adán. Entonces, aunque tienes libertad formal de elegir, no tienes poder real de elegir el bien consistentemente. Esta es complicación crucial que Agustín añade a doctrina del libre albedrío que parece contradecir la libertad que acabas de afirmar. Si voluntad está corrompida, entonces no eres libre en sentido pleno, porque corrupción te inclina hacia el mal, limitando tu capacidad de elegir el bien. Esta no es eliminación completa de libertad, porque todavía puedes elegir entre males menores y mayores. Pero has perdido libertad de elegir el bien supremo, que es amar a Dios sobre todas las cosas, porque voluntad corrompida prefiere bienes inferiores que satisfacen egoísmo. La gracia es necesaria para elegir el bien, porque voluntad corrompida por sí sola elige el mal. Entonces, sin ayuda divina, estás condenado a pecar. Esta es doctrina que Agustín desarrolló contra Pelagio, que afirmaba que el ser humano puede cumplir mandamientos de Dios mediante esfuerzo natural sin necesitar gracia especial. Pero Agustín argumenta que esta confianza en poder humano es orgullo que no reconoce profundidad de la corrupción que el pecado original introdujo. La voluntad no solo está debilitada, sino que está esclavizada al pecado. Entonces necesitas liberación que solo la gracia puede proporcionar. Esta liberación no es adición de poder a voluntad que ya tenías. Es transformación de voluntad que te hace capaz de querer el bien que antes no podías querer. La libertad sin la gracia
Solo puede elegir el mal porque voluntad corrompida está orientada hacia el egoísmo. Entonces, incluso cuando eliges bienes aparentes, los eliges por razones equivocadas. Puedes hacer obras que parecen virtuosas como dar limosna o decir verdad, pero si las haces sin la gracia, las haces por motivos egoístas como ganar reputación o evitar castigo, entonces no son virtudes genuinas, sino vicios disfrazados. La virtud genuina requiere que ames el bien por sí mismo, no por beneficio, que obtienes entonces requiere transformación de la voluntad que solo la gracia opera. Sin esta transformación permaneces libre formalmente pero esclavo realmente, porque eliges el mal que corrupción te hace preferir. La predestinación es doctrina que Dios ya sabe desde eternidad quién se salvará y quién se condenará. Entonces, tu destino está determinado antes de que nazcas. Esta doctrina sigue lógicamente de omnisciencia divina, que conoce futuro tan claramente como pasado. Si Dios sabe quién se salvará, entonces no puede equivocarse. Entonces, quien se salvará está fijado desde eternidad. Pero Agustín va más allá de conocimiento divino, afirmando que Dios no solo sabe, sino que elige quién recibirá la gracia que salva. Esta elección no se basa en méritos que prevé, sino en voluntad libre de Dios, que escoge algunos para salvación sin razón que puedas comprender. Esta es predestinación absoluta que hace la salvación completamente independiente de esfuerzo humano, dependiendo solo de decisión divina que no puedes influenciar. ¿Cómo puedes conciliar libertad humana con predestinación divina si tus acciones están determinadas antes de que las realices? Esta es paradoja que ha dividido teólogos cristianos durante siglos sin alcanzar resolución que todos acepten. Agustín insiste en ambas doctrinas aunque parezcan incompatibles. Eres libre porque eliges lo que haces sin coacción externa, pero estás predestinado porque la gracia que necesitas para elegir el bien es dada según decreto divino que no controlas. Esta combinación es misteriosa, pero según Agustín, no es contradictoria porque libertad y determinación operan en niveles diferentes. Eres libre en nivel de causas secundarias donde eliges según tu voluntad, pero estás determinado en nivel de causa primaria, donde Dios ordena todo hacia fines que estableció desde eternidad. El misterio que divide cristianos hasta hoy entre agustinianos que enfatizan la gracia y predestinación y pelagianos que enfatizan libertad y responsabilidad humana no tiene solución teórica que satisface ambos lados. Los agustinianos acusan a pelagianos de orgullo que no reconoce dependencia absoluta de Dios. Los pelagianos acusan a agustinianos de fatalismo que destruye responsabilidad moral. Esta división refleja tensión irresoluble entre dos intuiciones teológicas que ambas parecen verdaderas. Quieres afirmar que Dios es soberano, entonces todo depende de su voluntad. Pero también quieres afirmar que humanos son responsables, entonces sus elecciones importan. Estas dos afirmaciones chocan generando paradoja que la razón no puede resolver completamente, aunque puedas intentar mitigar tensión mediante distinciones sutiles que ambos lados rechazan como evasión. Pelagio enseñaba que el ser humano puede ser bueno mediante esfuerzo propio, sin necesitar la gracia divina especial, porque la naturaleza humana no está fundamentalmente corrompida. Esta doctrina optimista sobre las capacidades humanas parecía honrar la libertad que Dios dio al crear al ser humano como agente moral responsable. Si puedes cumplir los mandamientos divinos mediante esfuerzo natural, entonces la obediencia es mérito tuyo que merece recompensa. Pero si necesitas la gracia para obedecer, entonces tu obediencia no es mérito propio,
sino don que Dios te dio. Pelagio pensaba que esta segunda opción destruye la responsabilidad moral. Entonces defendía la primera, afirmando que la naturaleza humana conserva capacidad de elegir el bien, aunque el pecado de Adán dio mal ejemplo que dificulta la elección. Agustín respondió que el pecado original corrompió la naturaleza humana de manera que es imposible ser bueno sin la gracia divina que sana la voluntad. Esta es negación radical de la suficiencia humana que Pelagio defendía. El pecado de Adán no fue simplemente mal ejemplo que sus descendientes imitan libremente. Fue caída que corrompió la naturaleza misma que Adán transmite a sus descendientes mediante generación natural. Esta corrupción no es añadidura externa que puedas quitar mediante esfuerzo. Es daño interno de la voluntad que ahora está inclinada hacia el egoísmo. Entonces, naturalmente, elige el mal a menos que la gracia la transforme. Sin esta transformación, puedes hacer obras que externamente parecen buenas, pero que internamente están motivadas por egoísmo. Entonces no son virtudes genuinas. Es imposible ser bueno sin la gracia divina porque la bondad genuina requiere amar a Dios sobre todas las cosas, y este amor es don que la gracia infunde en el corazón. La naturaleza corrompida ama bienes inferiores como placer, riqueza y poder más que a Dios. Entonces, incluso cuando cumple mandamientos, lo hace por motivos equivocados. Puedes abstenerte de robar porque temes castigo, no porque amas la justicia. Puedes dar limosna porque quieres reputación, no porque amas al prójimo. Estas obras parecen buenas, pero son vicios disfrazados porque motivo es egoísta. La virtud genuina requiere que hagas el bien por amor, no por temor ni por beneficio. Entonces requiere transformación del corazón, que solo la gracia opera cambiando lo que amas. Los bebés ya nacen culpables del pecado que Adán cometió. Entonces necesitan el bautismo que lava esta culpa original. Esta es doctrina que escandaliza a sensibilidad moderna que considera injusto castigar niños por pecados que no cometieron. Pero Agustín argumenta que la culpa no es meramente legal, como si Dios arbitrariamente decidiera castigar descendientes de Adán. Es corrupción real que los bebés heredan mediante generación natural que los hace incapaces de no pecar una vez que alcanzan uso de razón. El bautismo no solo perdona culpa legal, sino que infunde la gracia que comienza a sanar la naturaleza corrompida. Entonces, el bebé bautizado tiene posibilidad de salvación que el bebé no bautizado no tiene. La voluntad está esclavizada al pecado, no pudiendo liberarse mediante decisión propia. Entonces necesita liberación que solo la gracia proporciona. Esta esclavitud no es coacción externa, como si fuerza ajena te obligara a pecar contra tu voluntad. Es inclinación interna, donde tu voluntad misma está corrompida, prefiriendo el mal. Entonces pecas libremente, pero necesariamente. Esta es paradoja de libertad esclava, donde eres responsable de pecados que no puedes evitar cometer. Eres responsable porque los cometes libremente sin coacción, pero no puedes evitarlos porque tu voluntad está corrompida, entonces naturalmente los elige. Solo la gracia puede romper esta esclavitud, liberando la voluntad de inclinación hacia el mal que la domina. ¿Por qué los humanos no pueden salvarse solos sin necesitar intervención divina? Porque la salvación requiere amar a Dios perfectamente, y este amor es imposible para naturaleza corrompida que ama bienes inferiores más que a Dios. Esta incapacidad no es limitación externa que puedas superar mediante esfuerzo. Es corrupción interna de la voluntad que te hace no querer lo que deberías querer.
Puedes desear la salvación pensando que es beneficiosa, pero no puedes desear a Dios por sí mismo renunciando a todos los bienes inferiores que compiten con Él. Este deseo puro requiere transformación que excede capacidad natural. Entonces debe venir de fuera como don que Dios da gratuitamente a quienes elige sin mérito previo que lo justifique. La doctrina de la impotencia humana que Agustín defiende contra Pelagio es humillante para el orgullo que quiere creer que controlas tu destino mediante elecciones libres. Pero Agustín argumenta que esta humillación es saludable porque destruye ilusión de autosuficiencia que el orgullo cultiva. Mientras creas que puedes salvarte mediante esfuerzo propio, no buscarás la gracia que necesitas, entonces permanecerás perdido. Solo cuando reconoces tu impotencia total, buscas ayuda divina que puede salvarte. Esta es paradoja de salvación que viene mediante reconocimiento de que no puedes salvarte. Entonces, la doctrina de impotencia es medicina amarga que cura el orgullo que es raíz del pecado. La historia humana, según Agustín, tiene dos ciudades mezcladas que luchan por dominio hasta el juicio final, cuando serán separadas definitivamente. Esta visión teológica de la historia es respuesta a la caída de Roma que ocurrió en el año 410, cuando visigodos saquearon la ciudad que había dominado el mundo durante siglos. Los paganos culpaban a los cristianos, argumentando que Roma cayó porque abandonó dioses tradicionales que la habían protegido. Agustín respondió escribiendo: "La ciudad de Dios", donde argumenta que Roma cayó no por abandono de dioses falsos, sino porque era ciudad terrena, destinada a perecer como todas las cosas temporales. La verdadera esperanza no está en imperio terrenal, sino en ciudad celestial que Dios construye. La ciudad de Dios es comunidad de los elegidos que aman a Dios hasta el desprecio de sí mismos, ordenando toda la vida hacia el bien eterno. Este amor define la ciudad no como lugar geográfico, sino como comunidad espiritual de quienes comparten orientación fundamental hacia Dios. Los miembros de esta ciudad están dispersos por el mundo, mezclados con miembros de la ciudad terrena. Entonces no puedes identificar la ciudad de Dios con institución visible como la iglesia, que contiene tanto elegidos como réprobos. La pertenencia a la ciudad de Dios es invisible, siendo conocida solo por Dios que ve el corazón. Pero esta invisibilidad no la hace irreal, porque es más real que cualquier institución visible, siendo comunidad que durará eternamente, mientras instituciones terrenales perecen. La ciudad terrena es comunidad de los condenados que aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios, buscando satisfacción en bienes temporales. Este amor egoísta define la ciudad como orientación fundamental hacia bienes que perecen. Los miembros de esta ciudad también están dispersos, mezclados con miembros de la ciudad de Dios. Entonces no puedes identificarla con estado pagano opuesto a iglesia cristiana. Incluso dentro de la iglesia hay miembros de la ciudad terrena que profesan fe cristianamente, pero cuyos corazones aman el mundo más que a Dios. La distinción entre las dos ciudades no es visible, siendo cuestión de amor fundamental que solo Dios conoce. Entonces debes suspender juicio sobre quién pertenece a cuál ciudad, reconociendo que solo Dios sabe quiénes son suyos. No es simplemente iglesia contra Estado, como si reino espiritual luchara contra reino temporal. Esta interpretación simplista de las dos ciudades malentiende la complejidad de la visión agustiniana. Ambas ciudades están mezcladas en todas las instituciones, incluyendo la iglesia, que contiene miembros de ambas, y el Estado, que también contiene miembros de ambas. El emperador cristiano puede ser miembro de la ciudad terrena si ama el poder más que a Dios. El obispo puede ser miembro de la ciudad terrena si busca gloria eclesiástica más que servicio divino.
Del mismo modo, el magistrado pagano puede ser miembro de la ciudad de Dios si su corazón secretamente ama el bien, aunque no conozca a Cristo. Esta complejidad hace imposible identificar las dos ciudades con instituciones visibles. La separación de las dos ciudades ocurrirá solo en el juicio final, cuando Cristo venga a separar ovejas de cabras, dividiendo elegidos de réprobos. Hasta entonces, las ciudades permanecen mezcladas, compartiendo instituciones y cooperando en asuntos temporales, aunque sus fines últimos sean opuestos. Los miembros de la ciudad de Dios usan bienes temporales como medios para alcanzar el bien eterno. Los miembros de la ciudad terrena tratan bienes temporales como fines que buscan por sí mismos. Esta diferencia en orientación fundamental es invisible, entonces no puede servir como base para separación institucional. Solo Dios, que ve el corazón, puede hacer la separación. Entonces debes esperar hasta el juicio final sin intentar purificar la iglesia o el Estado expulsando quienes supuestamente pertenecen a la ciudad terrena. ¿Por qué la historia es lucha entre dos amores que orientan comunidades hacia fines opuestos? Porque el amor es fuerza fundamental que determina qué buscas. Y cómo vives, entonces comunidades se definen por lo que colectivamente aman. Esta es psicología profunda que reconoce que el amor no es mero sentimiento, sino orientación de la voluntad que estructura toda la vida. Lo que amas determina qué valoras, qué persigues, qué sacrificarías. Si amas a Dios, ordenarás todo hacia Él, renunciando a bienes que compiten con Él. Si amas a ti mismo, ordenarás todo hacia tu satisfacción, usando incluso a Dios como medio para tus fines. Estos dos amores son incompatibles, entonces generan comunidades que, aunque mezcladas externamente, están divididas internamente por orientaciones fundamentales opuestas. La teología de la historia que Agustín desarrolla hace la historia campo de batalla o batalla espiritual, no mera sucesión de eventos políticos. Los imperios suben y caen, las civilizaciones florecen y decaen, las guerras se ganan y se pierden. Pero debajo de estos eventos visibles ocurre drama invisible de dos ciudades que luchan por almas. Esta lucha es más importante que guerras políticas porque determina destino eterno, no solo bienestar temporal. Los historiadores seculares que narran eventos políticos pierden lo más importante porque no ven dimensión espiritual que da significado a la historia. La verdadera historia es historia de salvación, donde Dios guía providencialmente eventos hacia conclusión que estableció desde eternidad, aunque medios sean misteriosos, y frecuentemente incluyan males que Dios permite pero no causa. La memoria es palacio interior infinito, que contiene todo lo que experimentaste, pero también realidades que nunca percibiste sensorialmente. Esta metáfora arquitectónica que Agustín usa para describir la memoria sugiere estructura espacial con cámaras donde diferentes tipos de recuerdos se almacenan. Pero la memoria no es simplemente depósito pasivo donde experiencias pasadas se guardan esperando que las recuperes. Es actividad presente donde revives el pasado mediante acto actual de recordar que reconstruye lo que ocurrió. Esta reconstrucción no es copia exacta del pasado, sino interpretación presente que puede modificar el original, añadiendo significados que no viste cuando experimentaste el evento originalmente. La memoria contiene todo lo que experimentaste mediante los sentidos, acumulando imágenes, sonidos, sabores, olores y sensaciones táctiles. Pero no solo contiene sensaciones brutas, sino también interpretaciones que les diste organizándolas en patrones significativos. Cuando recuerdas tu infancia, no recuperas sensaciones puras, sino escenas interpretadas donde personas, lugares y eventos están organizados en narrativas que dan sentido a experiencias fragmentadas.
Esta organización narrativa es lo que hace la memoria personal, no mera colección de datos, sino historia coherente que te permite entender quién eres, mediante comprensión de cómo llegaste a ser quien eres. Pero la memoria también contiene ideas, matemáticas que nunca aprendiste mediante experiencia sensorial. Cuando piensas en números o figuras geométricas, no estás recordando sensaciones de haber visto estos objetos abstractos. Estás accediendo a conocimiento que está en la memoria sin haber entrado mediante los sentidos. Esta presencia de verdades eternas en la memoria plantea preguntas sobre cómo llegaron allí si no las aprendiste empíricamente. Agustín responde que Dios las implantó en el alma. Al crearla entonces, están disponibles para intuición intelectual que las descubre sin necesitar experiencia sensorial. Esta es doctrina de iluminación divina, donde la mente ve verdades eternas en Dios, no en mundo sensible. Dios mismo está presente en la memoria de manera misteriosa, que trasciende recuerdo ordinario. Cuando buscas a Dios, no lo buscas como objeto externo que podrías encontrar en mundo sensible. Lo buscas en interior, donde la memoria contiene intuición de lo divino que guía la búsqueda. Esta presencia de Dios en la memoria no significa que Dios sea contenido de la memoria como si fuera objeto recordado. Significa que la memoria es espacio donde encuentras a Dios mediante introspección que trasciende contenidos particulares, descubriendo fundamento que los hace posibles. Esta es teología mística donde Dios está más íntimo a ti que tú mismo. Entonces lo encuentras no mirando afuera, sino mirando adentro. ¿Cómo puedes recordar el olvido? Si el olvido es ausencia de recuerdo, entonces no hay nada que recordar. Esta paradoja que Agustín plantea revela complejidad de la memoria que puede contener su propia negación. Cuando dices que olvidaste algo, estás recordando que olvidaste, entonces de alguna manera el olvido está presente en la memoria como contenido que recuerdas. Pero si recuerdas el olvido, entonces no es olvido completo, sino recuerdo de haber olvidado. Esta paradoja muestra que el olvido no es simplemente ausencia pasiva, sino proceso activo donde la memoria pierde acceso a contenidos que todavía están almacenados. Entonces podrías recuperarlos mediante esfuerzo o mediante asociación fortuita que los trae a conciencia. La memoria no es depósito pasivo, donde experiencias se almacenan sin cambio esperando que las recuperes. Es actividad presente que constantemente reconstruye el pasado según necesidades e intereses actuales. Cuando recuerdas evento, no estás accediendo a registro fijo, sino creando interpretación que puede diferir de interpretaciones anteriores del mismo evento. Esta revisión continua de la memoria es lo que permite aprender de la experiencia, descubriendo significados que no viste originalmente, pero también introduce posibilidad de distorsión donde la memoria actual puede modificar el pasado haciéndolo más coherente o más favorable de lo que realmente fue. ¿Por qué la memoria va más allá del pasado, conteniendo verdades eternas y presencia divina que trascienden temporalidad? Porque la memoria es espacio donde interior se encuentra con lo que trasciende el interior, conectándote con realidades que no son meramente tuyas. Las verdades matemáticas que encuentras en la memoria no son invenciones tuyas, sino descubrimientos de estructuras eternas que Dios estableció. La presencia de Dios que intuyes en la memoria no es construcción imaginaria, sino encuentro genuino con realidad divina, que está más cerca de ti que tus propios pensamientos. Esta trascendencia de la memoria hacia lo eterno es lo que la hace más que función psicológica,
siendo espacio metafísico, donde finito se encuentra con infinito. La profundidad del interior que la memoria revela contradice tendencia moderna de buscar conocimiento solo en mundo externo, mediante observación empírica. Agustín te invita a voltear hacia adentro, donde encontrarás riquezas que mundo externo no contiene. Esta interioridad no es subjetivismo que reduce verdad a opinión personal. Es reconocimiento de que hay dimensión de realidad accesible solo mediante introspección que descubre verdades que trascienden experiencia individual. El viaje interior es tan importante como investigación exterior. Entonces, filosofía que ignora interioridad pierde dimensión crucial de realidad que solo introspección revela. Esta es lección que modernidad olvidó, privilegiando conocimiento objetivo sobre autoconocimiento que Agustín consideraba más fundamental. Las verdades eternas no vienen de los sentidos que solo proporcionan información sobre objetos particulares cambiantes. Cuando conoces que 2 más 2 es igual a 4, no aprendiste esta verdad viendo 2 manzanas más 2 manzanas y contándolas. Aprendiste verdad matemática que es universal y necesaria, aplicándose a todos los casos posibles sin excepción. Esta universalidad y necesidad no puede derivarse de experiencia sensorial que siempre es particular y contingente. Ves estas manzanas específicas en este momento, pero no ves la verdad eterna que 2 más 2 siempre es 4 en todos los mundos posibles. Esta verdad trasciende experiencia, entonces debe tener fuente diferente de los sentidos. La mente ve verdades en Dios mediante iluminación interior, que es análoga a visión física, pero que opera en nivel intelectual. Así como ojo necesita luz solar para ver objetos físicos, la mente necesita luz divina para ver verdades eternas. Esta luz no es algo que Dios añade ocasionalmente cuando decides pensar. Es presencia constante que hace posible todo conocimiento genuino, iluminando verdades que están en Dios desde eternidad. Cuando entiendes verdad matemática, no estás creando esta verdad mediante razonamiento. Estás viendo verdad que ya existía en mente divina. Entonces tu conocimiento es participación en conocimiento que Dios tiene de sí mismo. La iluminación interior que hace posible el conocimiento no es enseñanza externa, donde maestro comunica información que no tenías. Es despertar de conocimiento que ya estaba implícito en alma esperando que lo descubrieras. El maestro externo puede señalar verdades mediante palabras, pero no puede poner verdades en mente que antes estaban ausentes. Solo puede ayudarte a ver lo que ya estaba ahí oscurecido por ignorancia, que iluminación divina disipa. Esta es doctrina que Agustín desarrolla contra sofistas que vendían conocimiento como si fuera mercancía que podían transferir mediante enseñanza. Pero el conocimiento genuino no se transfiere, sino que se descubre mediante iluminación que revela lo que estaba oculto. El profesor externo despierta conocimiento interno, pero no lo crea porque verdades eternas no pueden crearse estando ya establecidas en Dios desde eternidad. Cuando profesor enseña geometría, no está creando verdades geométricas ni transfiriéndolas de su mente a mente del estudiante. Está ayudando al estudiante a ver verdades que Dios ilumina en mente de ambos. Esta ayuda es importante porque palabras del profesor dirigen atención del estudiante hacia verdades que podría no haber notado sin esta dirección. Pero la comprensión genuina viene cuando estudiante ve verdades directamente mediante iluminación divina, no cuando meramente acepta palabras del profesor sin entender lo que significan. El platonismo cristianizado que esta doctrina ejemplifica adapta a teoría de Platón sobre las formas eternas, ubicándolas en mente de Dios,
en lugar de en reino separado. Platón había enseñado que las formas son realidades eternas que existen independientemente tanto de mente humana como de mente divina. Pero Agustín argumenta que esta independencia de las formas es imposible porque nada puede existir sin causa. Entonces las formas deben existir en algo. Este algo es mente de Dios que contiene ideas ejemplares según las cuales creó el mundo. Cuando conoces verdades eternas, estás viendo estas ideas en Dios mediante iluminación que te da acceso limitado a conocimiento divino. ¿Por qué la matemática no cambia aunque todo lo demás cambie? Porque las verdades matemáticas están en Dios, que es inmutable. Entonces participan de inmutabilidad divina. Los objetos físicos cambian. Las opiniones humanas varían. Las culturas evolucionan. Pero 2 más 2 siempre fue y siempre será 4, porque esta verdad está fundamentada en naturaleza inmutable de Dios, no en mundo cambiante. Esta inmutabilidad de verdades matemáticas es señal de su origen divino, mostrando que conocimiento genuino trasciende temporalidad conectándote con eternidad. Cuando conoces verdad matemática, participas en conocimiento eterno que Dios tiene, entonces trasciendes tu existencia temporal momentáneamente tocando lo eterno. La teoría de la verdad eterna que Agustín defiende hace la verdad independiente de mente humana, pero dependiente de mente divina. Esta es posición intermedia entre realismo platónico, que hace verdades completamente independientes de toda mente, y subjetivismo, que hace verdades dependientes de mente humana. Las verdades no son invenciones humanas que podrías cambiar mediante decisión. Son descubrimientos de estructuras eternas que Dios estableció entonces. Tienes responsabilidad de conformar pensamiento a verdades, no de crear verdades según preferencias. Pero las verdades tampoco existen en vacío sin fundamento. Existen en Dios como contenido de conocimiento divino. Entonces su necesidad refleja necesidad de naturaleza divina. Los críticos objetan que doctrina de iluminación divina es innecesaria, porque puedes explicar conocimiento matemático mediante abstracción de experiencia sensorial, sin postular visión de verdades en Dios. Pero Agustín argumenta que abstracción no puede explicar universalidad y necesidad que caracteriza verdades matemáticas. La abstracción te da conceptos generales que aplican a casos que experimentaste, pero no te da verdades necesarias que aplican a todos los casos posibles, incluyendo casos que nunca experimentaste ni podrías experimentar. Esta diferencia entre generalización empírica y verdad necesaria es lo que requiere explicación que iluminación divina proporciona, conectando mente humana con mente divina que conoce todas las posibilidades. Las palabras son signos que representan cosas, no siendo las cosas mismas que representan. Esta distinción entre signo y cosa significada es fundamental para entender cómo funciona el lenguaje. Cuando dices árbol, la palabra no es el árbol sino señal acústica o visual que apunta hacia el árbol. Esta relación de representación es convencional, no natural. Entonces, diferentes lenguas usan diferentes palabras para el mismo objeto, pero la convencionalidad del signo no hace el lenguaje arbitrario porque debe respetar estructura de realidad que representa. Entonces, no puedes usar cualquier palabra para cualquier cosa, sin destruir capacidad comunicativa del lenguaje. Los signos apuntan para cosas, no siendo las cosas. Entonces, debes distinguir cuidadosamente entre estudiar signos y estudiar cosas que signos representan. Esta distinción es crucial porque puedes confundir conocimiento de palabras con conocimiento de realidades que palabras designan. El estudiante que memoriza definiciones sin entender lo que significan tiene conocimiento verbal sin conocimiento real.
Del mismo modo, el teólogo que disputa sobre palabras sin entender realidades que palabras teológicas designan, está perdiendo tiempo en controversias verbales que no tocan verdades que debería estudiar. La filosofía debe ir más allá de análisis del lenguaje hacia estudio de realidades que el lenguaje imperfectamente representa. Enseñar es despertar conocimiento interno que estudiante ya tiene implícitamente, no transferir información que estaba ausente. Esta doctrina pedagógica revolucionaria invierte concepción común de enseñanza como transmisión de conocimiento de maestro a estudiante. Agustín argumenta que esta transmisión es imposible porque conocimiento no es objeto que puedas transferir de mente a mente. Es comprensión que estudiante debe alcanzar mediante esfuerzo propio, viendo verdades que maestro señala mediante palabras. El maestro es guía que dirige atención del estudiante, no fuente que proporciona conocimiento. Esta es razón por la cual estudiantes que escuchan mismo maestro aprenden diferentes cantidades, porque aprendizaje depende de esfuerzo interno, no de recepción pasiva de información. Agustín enseña a su hijo Adeodato sobre naturaleza del lenguaje mediante diálogo socrático donde preguntas guían descubrimiento en lugar de afirmaciones que imponen conclusiones. Este método pedagógico ejemplifica teoría de enseñanza como despertar, porque Adeodato llega a conclusiones mediante razonamiento propio respondiendo preguntas que Agustín plantea. El diálogo muestra que Adeodato ya tenía capacidad de entender naturaleza del signo. Entonces Agustín solo necesitó dirigir atención hacia aspectos que Adeodato no había notado. Esta mayéutica agustiniana es adaptación cristiana de método socrático que Platón había desarrollado, mostrando que verdad no se enseña, sino que se descubre mediante introspección guiada. El precursor de la filosofía del lenguaje, que Agustín es mediante análisis de cómo signos funcionan, anticipó debates modernos sobre naturaleza de la representación lingüística. Wittgenstein en Investigaciones Filosóficas cita Inicio de Confesiones, donde Agustín describe cómo niños aprenden lenguaje mediante asociación de palabras con objetos. Wittgenstein critica esta teoría pictórica del significado, argumentando que no todas las palabras funcionan nombrando objetos. Pero la crítica es simplificación, porque Agustín reconocía que palabras funcionan de maneras diversas. Entonces su teoría del signo es más sofisticada de lo que Wittgenstein sugiere. Agustín distinguía entre palabras que nombran cosas y palabras que expresan estados internos, mostrando conciencia de complejidad que análisis posterior desarrollaría. ¿Por qué la palabra nunca captura totalmente lo que intenta significar? Porque la palabra es signo finito, que intenta representar realidad que frecuentemente excede capacidad de representación. Esta inadecuación del lenguaje es especialmente problemática cuando intentas hablar sobre Dios que es infinito. Entonces ninguna palabra finita puede representarlo adecuadamente. Puedes decir que Dios es bueno, pero bondad divina trasciende toda bondad creada. Entonces, palabra bueno se queda corta. Puedes decir que Dios es grande, pero grandeza divina no es magnitud espacial. Entonces, palabra grande distorsiona lo que intenta expresar. Esta inadecuación del lenguaje teológico es razón por la cual teología negativa que dice lo que Dios no es, frecuentemente es más precisa que teología positiva que dice lo que Dios es. El límite del signo que Agustín reconoce no lo lleva a silencio escéptico que renuncia a hablar sobre lo que trasciende el lenguaje. Debes usar lenguaje aunque sea inadecuado porque es único. Instrumento que tienes para comunicar verdades que descubriste, pero debes usar el lenguaje conscientemente de sus límites, reconociendo que palabras son señales que apuntan más allá de sí mismas.
no descripciones completas que capturan realidad totalmente. Esta modestia lingüística es sabiduría que evita dogmatismo, que confunde palabras con realidades, y relativismo que niega que palabras puedan representar realidad aproximadamente. El lenguaje es instrumento imperfecto, pero útil que permite comunicación, aunque nunca alcance precisión absoluta, que eliminaría toda ambigüedad. Agustín escucha voz de niño cantando Toyelege, que significa toma y lee mientras está en jardín atormentado por lucha interna que describe en capítulo anterior. Esta voz podría haber sido niño real jugando en jardín vecino, o podría haber sido alucinación auditiva que mente agitada produjo. Pero Agustín la interpreta como mensaje divino, que le ordena abrir Biblia leyendo primer pasaje que encuentre. Esta interpretación es característica de mentalidad religiosa, que ve señales divinas en coincidencias, que mente secular consideraría accidentes sin significado. Pero para Agustín, que buscaba desesperadamente dirección, la voz fue providencia divina, que intervino en momento crucial proporcionando guía que necesitaba. Abre la Biblia al azar cayendo en pasaje de Romanos 13 que exhorta y osa a abandonar vida de disipación, viviendo honorablemente como en día, no en orgías y borracheras. Este pasaje específico es perfectamente apropiado para situación de Agustín, que había estado viviendo vida de placer sexual. Entonces palabras lo golpean con fuerza personal, como si Pablo las hubiera escrito específicamente para él. La coincidencia de abrir exactamente en pasaje relevante confirma para Agustín que intervención fue divina, no accidental. Esta es lectura providencial donde Dios habla mediante texto bíblico que, aunque fue escrito siglos antes, se vuelve palabra actual que dirige vida del lector. La transformación es instantánea, no gradual, como si decisión súbita cambiara completamente dirección de vida en momento. Agustín describe cómo después de leer pasaje, toda duda y vacilación desaparecieron, siendo reemplazadas por certeza y paz. La voluntad dividida, que lo había paralizado durante años, se unificó capacitándolo para hacer lo que había querido hacer pero no podía: abandonar vida sexual comprometiéndose a celibato y servicio a Dios. Esta instantaneidad de la conversión es característica de experiencias religiosas, donde cambio que parecía imposible ocurre súbitamente sin proceso gradual de preparación. La gracia opera mediante irrupción que transforma vida en momento. Entonces, conversión es evento, no proceso. La conversión no fue resultado de razonamiento racional que gradualmente lo convenció, sino de la gracia que transformó voluntad, capacitándola para elegir lo que razón ya había reconocido como correcto. Agustín había conocido intelectualmente durante años que debía convertirse. Había leído filosofía neoplatónica que le mostró verdad sobre Dios. Había escuchado sermones de Ambrosio que lo impresionaron. Pero este conocimiento intelectual no había cambiado vida porque voluntad permanecía dividida. Solo cuando la gracia transformó voluntad, el conocimiento se volvió efectivo, produciendo cambio de vida. Esta es distinción crucial entre conocimiento teórico y transformación práctica, que muestra que la conversión es más que aceptación intelectual de verdades, siendo cambio existencial que afecta voluntad, no solo mente. La vida antes de la conversión fue disoluta, caracterizada por búsqueda de placer sexual, ambición de éxito retórico y adhesión a filosofías que justificaban estilo de vida que llevaba. Agustín no ocultó pecados de este período en Confesiones, sino que los narró con detalle vergonzoso, mostrando profundidad de depravación de la que Dios lo rescató. Esta honestidad brutal sobrepasado sirve propósito teológico de magnificar misericordia divina que perdonó pecados graves.
Cuanto peor fue pasado, más glorioso es perdón, entonces confesión de pecados, es alabanza de gracia que los borró. Pero honestidad también sirve. Propósito psicológico de liberar a Agustín de peso de secretos que guardados hubieran continuado oprimiendo conciencia. La vida después de la conversión fue dedicada a celibato y contemplación, abandonando ambiciones seculares para servir a Dios como sacerdote y eventualmente obispo. Este cambio radical no fue hipocresía donde fingía virtud que no tenía sino transformación genuina, donde nuevos deseos reemplazaron antiguos deseos. Agustín ya no deseaba placeres sexuales que antes lo dominaban porque la gracia había cambiado orientación fundamental de voluntad. Esta transformación no eliminó tentaciones completamente porque naturaleza corrompida permanece luchando contra gracia, pero cambió balance de poder donde gracia se volvió dominante. Entonces podía resistir tentaciones que antes lo vencían. El celibato que antes parecía imposible se volvió posible no porque Agustín se volvió más fuerte, sino porque la gracia lo fortaleció. ¿Por qué el cambio fue repentino en lugar de gradual, como esperarías si fuera desarrollo natural de carácter? Porque la conversión es obra de la gracia que opera sobrenaturalmente, no desarrollo natural de disposiciones que ya tenías. El cambio gradual sería resultado de esfuerzo propio que acumula mejoras incrementales. Pero Agustín insiste que no podía mejorarse mediante esfuerzo propio porque voluntad estaba esclavizada al pecado. Solo intervención externa de la gracia podía liberarlo entonces. Cambio tuvo que ser súbito, siendo imposición de poder divino que venció resistencia de voluntad corrupta. Esta súbita transformación es señal de que conversión es milagro, no logro. Entonces, gloria pertenece a Dios, no a Agustín, que fue recipiente pasivo de la gracia. El evento que reorganiza todo, retrospectivamente da nuevo significado a vida entera, mostrando que incluso pecados prepararon conversión mediante caminos misteriosos que providencia divina usó. Agustín, mirando hacia atrás desde perspectiva de converso, ve que búsqueda de placer fue realmente búsqueda equivocada de Dios que no reconocía. La insatisfacción que experimentó en pecado fue llamado divino que lo empujaba hacia conversión, aunque no lo reconociera entonces. Los errores filosóficos que cometió adhiriendo a maniqueísmo lo prepararon para apreciar verdad cristiana cuando finalmente la encontró. Esta reinterpretación providencial no justifica pecados como si hubieran sido buenos, pero los sitúa en narrativa donde la gracia usa incluso males para bien, conduciendo pecador hacia salvación mediante caminos tortuosos que solo Dios comprende completamente. Adán pecó en el jardín del Edén, desobedeciendo mandamiento divino. Entonces todos sus descendientes heredan la culpa de este pecado original. Esta doctrina escandalosa afirma que eres culpable de pecado que no cometiste, siendo castigado por acción de ancestro que vivió hace miles de años. La justicia humana considera absurdo castigar hijo por crimen del padre. Entonces la doctrina parece violar principio fundamental de justicia, donde cada persona es responsable solo de sus propias acciones. Pero Agustín argumenta que la transmisión de culpa no es injusticia arbitraria, sino consecuencia natural de solidaridad humana donde todos participan en Adán, que es cabeza de la raza humana. La culpa no es meramente imputación legal, donde Dios arbitrariamente decide castigar descendientes, sino corrupción real que heredas mediante generación natural. Cuando Adán pecó, su naturaleza se corrompió perdiendo rectitud original que Dios le había dado.
Esta naturaleza corrompida es lo que transmite a sus hijos mediante acto de procreación. Entonces naces con naturaleza ya dañada. La culpa original no es simplemente que Dios te culpa por pecado de Adán. Es que heredas naturaleza corrupta que te inclina hacia el pecado, entonces inevitablemente pecas una vez que alcanzas uso de razón. Esta corrupción heredada es lo que hace la doctrina más que ficción legal, siendo realidad ontológica que afecta tu ser, no solo tu estatus legal ante Dios. Los bebés ya son pecadores antes de cometer actos pecaminosos porque nacen con naturaleza corrompida, que los hace incapaces de no pecar. Esta afirmación que bebés inocentes son pecadores parece contradecir la experiencia que muestra que bebés no tienen malicia moral. Pero Agustín argumenta que la inocencia aparente de bebés es resultado de debilidad física, no de bondad moral. Si bebé tuviera fuerza, de adulto manifestaría egoísmo violento que naturaleza corrupta contiene. El bebé que llora demandando atención inmediata muestra egocentrismo que es raíz del pecado, aunque no pueda ejecutar actos maliciosos por falta de capacidad. Esta corrupción presente desde nacimiento es evidencia de pecado original que infecta naturaleza humana desde concepción. El bautismo lava la culpa original, infundiendo la gracia que comienza proceso de sanación de naturaleza corrompida. Esta es razón por la cual Agustín defendía bautismo de infantes contra pelagianos, que pensaban que bebés no necesitan bautismo porque no cometieron pecados. Pero si bebés nacen con culpa original, entonces necesitan perdón que bautismo proporciona. Sin bautismo, el bebé que muere está condenado porque porta culpa que no fue lavada. Esta consecuencia terrible de la doctrina es lo que hace muchos modernos rechazarla como cruel. Pero Agustín insiste que la culpabilidad universal es consecuencia justa del pecado de Adán. Entonces Dios es misericordioso al proporcionar remedio mediante bautismo no cruel al condenar no bautizados. La concupiscencia, que es deseo desordenado, permanece incluso después del bautismo, aunque culpa original fue perdonada. Esta distinción entre culpa y concupiscencia es crucial para entender cómo bautismo funciona según Agustín. El bautismo perdona culpa, eliminando castigo eterno que mereces, pero no elimina concupiscencia, que es inclinación hacia el pecado, que permanece luchando contra voluntad renovada por la gracia. Esta lucha continua entre gracia y concupiscencia es lo que hace la vida cristiana batalla perpetua, donde debes resistir deseos desordenados que naturaleza corrupta genera. La victoria completa sobre concupiscencia vendrá solo en resurrección, cuando naturaleza será totalmente sanada. Pero mientras vives en cuerpo mortal, la concupiscencia permanece como aguijón que te mantiene humilde, recordándote dependencia de la gracia. ¿Por qué Dios castiga a hijos por crimen del padre, violando principio de justicia individual? Porque la humanidad no es colección de individuos aislados, sino unidad orgánica donde todos participan en Adán. Esta solidaridad de la raza humana es lo que hace posible transmisión tanto de culpa como de redención. Si Adán hubiera permanecido obediente, todos sus descendientes habrían heredado naturaleza recta, entonces habrían sido justos sin esfuerzo. Pero cuando Adán cayó, todos cayeron con él porque estaban en él seminalmente. Del mismo modo, cuando Cristo, que es segundo Adán, redimió humanidad, todos los que están en él son redimidos. Esta doble solidaridad con Adán y con Cristo es estructura que hace posible tanto condenación universal como salvación universal de elegidos. La doctrina más impopular del cristianismo, según críticos, es pecado original, que parece pesimismo extremo sobre naturaleza humana.
Los humanistas desde el Renacimiento han rechazado esta doctrina afirmando bondad natural del ser humano que sociedad corrupta distorsiona. Pero Agustín argumenta que esta confianza en bondad natural es ilusión que experiencia contradice. La historia humana es catálogo de atrocidades que humanos cometen contra humanos, mostrando que el mal no es simplemente distorsión social, sino tendencia profunda de naturaleza humana. Los niños no necesitan enseñanza para mentir o robar. Estas conductas emergen naturalmente, mostrando que corrupción es innata, no adquirida. Esta es evidencia empírica que la doctrina del pecado original explica mejor que teorías optimistas sobre bondad natural. La transmisión del pecado original mediante acto sexual es aspecto particularmente problemático de la doctrina que Agustín desarrolló. El placer sexual que acompaña a procreación es manifestación de concupiscencia que es consecuencia del pecado original. Entonces, cada acto sexual, incluso dentro del matrimonio, transmite corrupción a niño concebido. Esta asociación de sexualidad con pecado ha tenido consecuencias desastrosas en historia del cristianismo, generando actitudes negativas hacia el cuerpo y sexualidad. Pero Agustín no condenaba la sexualidad completamente. Reconocía que matrimonio es bueno y que procreación cumple propósito divino. Pero insistía que sexualidad como la experimentamos está corrompida por concupiscencia. Entonces no es como Dios la diseñó originalmente antes de la caída. Creo para entender, no entiendo para creer es fórmula que invierte, orden epistemológico que filosofía griega había establecido. Los griegos, desde Platón, habían afirmado que debes entender primero proporcionando razones que justifican creencias antes de aceptarlas. Esta es epistemología racional, donde razón juzga todas las afirmaciones, aceptando solo las que puede justificar mediante argumentos. Pero Agustín invierte esta orden afirmando que la fe debe preceder la comprensión porque hay verdades que solo puedes entender después de creerlas. Esta inversión no es irracionalismo que rechaza razón, sino reconocimiento de que la fe y la razón operan en orden específico, donde la fe proporciona punto de partida que la razón desarrolla. La fe precede la razón proporcionando verdades reveladas que la razón posteriormente clarifica y elabora. Esta precedencia no significa que la fe es ciega aceptando afirmaciones sin evidencia. Significa que la fe acepta autoridad de revelación divina que trasciende capacidad de la razón para descubrir verdades por sí sola. Dios reveló verdades sobre su naturaleza, su relación con el mundo y plan de salvación que razón humana nunca habría descubierto mediante investigación natural. Estas verdades reveladas son punto de partida para reflexión teológica que la razón realiza, pero sin la fe que acepta revelación, la razón carecería de contenido sobre el cual reflexionar, entonces permanecería ignorante de verdades más importantes. La razón clarifica la fe, mostrando coherencia interna de verdades reveladas y conectándolas con verdades que la razón conoce naturalmente. Esta clarificación no añade contenido nuevo a la fe, sino que hace explícito lo que estaba implícito en verdades reveladas. Cuando Agustín reflexiona sobre la Trinidad, no está descubriendo verdad nueva, sino explicando cómo doctrina revelada de tres personas en un Dios puede entenderse coherentemente. Esta explicación no prueba la Trinidad mediante argumentos que convencerían a incrédulo, pero muestra al creyente que doctrina no es contradicción lógica. Entonces puede aceptarla razonablemente, aunque trascienda comprensión completa. La razón sirve la fe, eliminando obstáculos intelectuales, no proporcionando demostración independiente de verdades reveladas.
No hay oposición entre la fe y la razón, sino orden donde la fe inicia proceso que la razón continúa. Esta armonía entre la fe y la razón es característica de epistemología agustiniana que rechaza tanto fideísmo, que desprecia razón, como racionalismo, que rechaza fe. El fideísmo afirma que la fe es suficiente sin necesitar razón. Entonces teología es innecesaria, pero Agustín argumenta que la fe busca naturalmente comprensión. Entonces razón es ayuda legítima que la fe solicita. El racionalismo afirma que la razón es suficiente sin necesitar fe. Entonces revelación es innecesaria. Pero Agustín argumenta que la razón tiene límites, que solo revelación puede trascender. Entonces la fe es necesaria para conocer verdades que razón no alcanza sola. La autoridad de la revelación precede el ejercicio de la razón, porque debes aceptar verdades reveladas antes de poder reflexionar sobre ellas. Esta precedencia de autoridad parece contradecir autonomía de la razón que modernidad valorará. Pero Agustín argumenta que toda investigación racional comienza con presuposiciones que aceptas en autoridad sin haberlas probado. El científico acepta testimonio de maestros sobre teorías establecidas antes de poder verificarlas. El historiador acepta documentos antiguos como confiables antes de poder criticarlos. Del mismo modo, el teólogo acepta escritura como revelación divina antes de poder interpretarla. Esta aceptación inicial de autoridad no es rendición de razón, sino reconocimiento realista de que conocimiento siempre comienza con confianza en fuentes que trascienden experiencia personal. ¿Por qué deberías comenzar por la creencia en lugar de por la duda que examina todo críticamente? Porque la duda universal que Descartes propondrá siglos después es imposible siendo programa que nadie puede ejecutar consistentemente. Si dudas de todo, incluyendo capacidad de tu razón para distinguir verdad de error, entonces no tienes base para salir de la duda, porque razonamiento que usarías para justificar creencias es lo que dudas. La fe que acepta revelación divina proporciona punto de partida firme que la duda no puede proporcionar. Esta fe no es credulidad que acepta cualquier afirmación sin evidencia. Es confianza razonable en autoridad de Dios que reveló verdades que trascienden capacidad humana de descubrir. Entonces, merece ser creído cuando habla. La inversión de orden epistemológico que Agustín propone anticipó debates medievales entre fe y razón que dominarían teología escolástica. Anselmo desarrollará programa donde la fe busca comprensión racional de verdades que cree. Tomás de Aquino distinguirá entre verdades que la razón puede demostrar y verdades que solo la fe conoce mediante revelación. Pero ambos aceptan principio agustiniano de que la fe precede la comprensión, proporcionando contenido que la razón elabora. Esta es epistemología que modernidad rechazará cuando Descartes propone comenzar con duda metódica, no con fe. Pero tradición agustiniana continuará en pensadores que reconocen límites de la razón autónoma, aceptando que algunas verdades requieren revelación que trasciende investigación racional. Dios es uno en tres personas, según doctrina central del cristianismo, que parece contradecir lógica básica. Esta afirmación de que Dios es simultáneamente uno y tres viola principio de no contradicción que dice que algo no puede ser simultáneamente uno y no uno en mismo sentido. Si Dios es uno, entonces no puede ser tres. Si Dios es tres, entonces no puede ser uno. Esta contradicción aparente es lo que hace la Trinidad misterio que trasciende comprensión humana. Pero Agustín no acepta que sea contradicción genuina. Argumenta que es paradoja que resulta de aplicar conceptos finitos a realidad infinita.
que trasciende categorías que usamos para entender mundo creado. ¿Es la Trinidad contradicción lógica que debes aceptar ciegamente, aunque viole razón? Esta pregunta divide teólogos entre los que afirman que la Trinidad es misterio que trasciende razón completamente, y los que intentan mostrar que, aunque sea misteriosa, no es contradictoria. Agustín toma segunda posición, argumentando que puedes entender parcialmente la Trinidad mediante analogías que muestran cómo unidad y Trinidad pueden coexistir sin contradicción. Estas analogías no explican la Trinidad completamente porque Dios trasciende todo lo creado, pero muestran que estructura trinitaria no es absurda, siendo instanciada análogamente en realidad creada especialmente en mente humana que fue creada a imagen de Dios Trinitario. Agustín busca analogías en la mente humana que reflejan estructura trinitaria, mostrando cómo una sustancia puede tener tres aspectos distintos. La analogía más famosa es ser, conocer, amar, que son tres aspectos de la mente que son distintos pero inseparables. La mente es sustancia que existe, se conoce a sí misma y se ama a sí misma. Estos tres aspectos no son partes de la mente que podría separar. Son modos de ser de la mente que son distintos conceptualmente, pero idénticos ontológicamente. Del mismo modo, Dios es sustancia que existe. Se conoce mediante el Hijo, que es palabra eterna, y se ama mediante el Espíritu, que es amor, que procede del Padre y el Hijo. Esta analogía muestra que unidad y Trinidad pueden coexistir sin contradicción. Entonces, la Trinidad no es absurdo lógico. Otra analogía que Agustín desarrolla es memoria, inteligencia, voluntad, que son tres facultades de la mente que son distintas en función pero unidas en sustancia. La memoria retiene conocimiento del pasado. La inteligencia entiende verdades presentes. La voluntad elige fines futuros. Estas tres facultades operan diferentemente, entonces son distintas. Pero no son tres mentes, sino tres aspectos de una mente única. Entonces son unidad en Trinidad. Del mismo modo, el Padre es principio sin principio. El Hijo es conocimiento que el Padre genera eternamente, y el Espíritu es amor que procede del Padre y el Hijo. Estas tres personas son distintas en relaciones, pero unidas en esencia divina que comparten igualmente. ¿Por qué la razón debe aceptar misterio que no puede comprender completamente? Porque la razón tiene límites que reconoces cuando encuentras realidades que trascienden capacidad conceptual. Dios es infinito. Entonces, concepto finito nunca puede capturarlo adecuadamente. Puedes aproximarte mediante analogías que iluminan aspectos parciales, pero siempre permanece residuo de misterio que trasciende comprensión. Esta limitación no es defecto de la razón, sino reconocimiento honesto de que criatura finita no puede comprender creador infinito completamente. La humildad intelectual acepta esta limitación sin intentar reducir misterio a comprensión completa que falsificaría realidad divina, forzándola en categorías finitas. La tentativa de racionalizar lo irracional que Agustín emprende mediante analogías es proyecto paradójico que usa razón para mostrar límites de la razón. Las analogías trinitarias que desarrolla son útiles, mostrando que la Trinidad no es contradicción lógica, pero no explican realmente cómo Dios puede ser uno y tres simultáneamente, porque analogías son imperfectas, siendo tomadas de realidad creada que difiere infinitamente de realidad divina.
La memoria, inteligencia y voluntad son facultades de una mente, pero no son personas distintas como las personas divinas son. Entonces la analogía ilumina, pero también distorsiona, siendo necesaria, pero insuficiente para comprensión completa. Este es límite de toda teología que intenta hablar sobre Dios usando lenguaje humano que fue diseñado para hablar sobre cosas finitas. Las analogías no explican realmente, sino que apenas aproximan mostrando similitudes estructurales que sugieren cómo la Trinidad podría ser coherente. Esta modestia sobre alcance de analogías es importante porque evita pretensión de haber comprendido la Trinidad completamente. Agustín ofrece analogías no como demostraciones, sino como ayudas pedagógicas que facilitan aceptación de doctrina revelada. El creyente que lucha con aparente contradicción de la Trinidad encuentra consuelo en analogías que muestran que unidad y Trinidad no son incompatibles. Pero el creyente maduro reconoce que analogías son muletas que eventualmente debes abandonar cuando aceptas que la Trinidad es misterio que trasciende capacidad humana de comprensión total. El misterio permanece después de análisis, siendo más profundo que cualquier explicación que puedas ofrecer. Agustín, después de desarrollar 15 libros sobre la Trinidad que exploran analogías y argumentos, termina confesando que apenas arañó superficie de misterio infinito. Esta confesión de ignorancia no es fracaso sino éxito, porque reconoce honestamente limitación de razón humana ante realidad divina. La verdadera sabiduría es saber que no sabes completamente, entonces la teología termina no con comprensión que agota misterio, sino con adoración que reconoce que Dios trasciende toda comprensión. Esta es teología negativa, que sabe decir lo que Dios no es, con más facilidad que lo que Dios es. Entonces procede más por eliminación de errores